presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Le invitamos a que abra su Biblia en el capítulo 17 del libro de Génesis. La bendita palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones.
este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre Sara, y bendecirla y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo por gran gente. Estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados. El tema que en esta oportunidad le presentamos es: Dios reafirma su pacto con Abraham. Una de las cosas tan interesantes que debemos de recordar es que Dios honra a los que le honran. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Esta es una historia verdadera que sucedió hace algunos años en la Universidad de Carolina del Sur. Había un profesor de filosofía que era un ateo profundamente comprometido. Su principal meta cada semestre era probar que Dios no podía existir. Sus estudiantes siempre tuvieron miedo de discutir con él por su lógica impecable. Durante 20 años, siempre pensó que nadie en su clase y fuera de él tenía el valor de ir en su contra. Claro, algunos habían discutido en clase alguna vez, pero nunca realmente en su contra. Más adelante verán a qué me refiero. Y no lo hacían porque él tenía una reputación. Al final de cada semestre, en el último día, él pediría a su clase de 300 estudiantes: si hay alguien que todavía cree en Jesús, póngase de pie. En 20 años nunca nadie lo hizo. Ellos sabían lo que venía después. Él diría: porque todo aquel que cree en Dios es un tonto. Si Dios existiera, Él lo demostraría impidiendo que este pedazo de gis se rompiera al golpear el piso.
será tan sencillo para él probar que es Dios y aún así no puede hacerlo. Y cada año azotaba un pedazo de gis en el suelo para que se rompiera en pedazos. Los estudiantes no podían hacer más que mirar. La mayoría de los estudiantes terminaban convencidos de que Dios no existe. Ciertamente uno que otro cristiano se había colado, pero por 20 años habían tenido miedo de ponerse de pie. Pues bien, hace unos años un joven que había oído historias sobre este maestro se inscribió en esta clase, pues sin él no podría terminar su carrera. Tenía miedo. Durante los primeros 3 meses de aquel semestre, él oraba todos los días para tener el valor de ponerse de pie, sin importar lo que dijera el maestro o qué pensaran sus compañeros de clase. Nada de lo que dijeran quebrantaría su fe. Finalmente llegó el día. El profesor dijo: si hay alguien que todavía cree en Dios, que se ponga de pie. El profesor y la clase de 300 alumnos lo miraron fijamente, en shock, al momento que se ponía de pie en el fondo del salón. El profesor gritó: tonto. Si Dios existiera, él lo probaría evitando que este pedazo de gis se rompa al golpear el piso. Acto seguido arrojó el gis, pero al momento que lo hizo, el gis se resbaló de sus dedos y fue resbalando por su manga, por los pliegues de su pantalón y por su zapato, hasta que intacto rodó por el suelo. El profesor quedó con la boca abierta observando el gis en el suelo. Después levantó su mirada al joven que estaba de pie y salió corriendo del salón. El joven entonces pasó al frente del salón y habló de su fe en Jesús por la siguiente media hora. Los 300 estudiantes escucharon cómo hablaba del amor de Dios hacia ellos y de su poder. Ahora tienes 2 opciones. Una, escuchar esta historia y mantener tu testimonio privado en silencio. O 2, declarar a tus amigos tu fe y relación con Dios y brindarles del valor que todos necesitamos diariamente. A veces lo único que necesitamos hacer es ponernos de pie. La historia bíblica del día de hoy nos habla que Dios se le revela a Abraham y se le revela en esta oportunidad como el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios que para él no hay nada imposible. Vemos en esta historia bíblica que desde el nacimiento de Ismael pasan 13 años en los cuales la vida de Abraham se desarrolla sin ningún cambio. Aparentemente el proyecto humano, Ismael fue la solución a la tardanza de Dios, a la edad de Abraham y a la esterilidad de Sara. Pero Dios, quien es fiel a su propósito, pese al error humano, se aparece nuevamente a Abraham para reafirmar el pacto original y comprometerle nuevamente a esa relación ya establecida. La identificación de Dios como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, indica la majestad y poder del Dios de los patriarcas. En repetidas ocasiones, en Génesis, frente a fuerzas y poderes influyentes y contrarios, se identifica como el Todopoderoso, como el Shaddai. Encontramos esta misma revelación de Dios en Génesis 28:3, Génesis 35:11, Génesis 43:14 y Génesis 48:13. Estimados amigos y hermanos, es importante estar convencido que el Dios, el Shaddai, es el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien adoramos. En la reafirmación del pacto aparecen varios nuevos elementos. Primero, una demanda de vida perfecta en relación a Dios. Esta relación implica una vida de conducta diferente.
La fe y la moral siempre van juntos en la relación del hombre con Dios. Aunque hay algunos que hoy en día enseñan que no se puede alcanzar la perfección, Dios demanda de sus siervos, Dios demanda de sus hijos la perfección. Dios le demanda a Abraham que sea perfecto. Y si Dios pide que sus siervos sean perfectos, es porque Él da el poder suficiente para alcanzar esa perfección. Segundo, hay un cambio de nombre de Abraham. Abraham quiere decir Padre excelso, y Dios le cambia a Abraham, que quiere decir Padre excelso de una multitud. Este cambio obedece a la nueva realidad que Dios determina para Abraham: el ser padre de una multitud de naciones y reyes. El pacto de Dios se extiende perpetuamente a esta descendencia. En dicho pacto, Dios se proclama Dios de la descendencia y le concede Canaán por posesión perpetua. Ismael, su nombre significa Dios oye o Dios escucha. Es el hijo de la relación entre Abraham y su concubina egipcia llamada Agar, quien era sierva de Sara, según el capítulo 16, versículo 1. Ismael llegó a ser el progenitor de los ismaelitas. La descripción de Ismael dada en el capítulo 16, versículo 12, lo presenta como una persona alejada de la comunidad humana, severo y violento. Por la insistencia de Sara, Abraham tuvo que sacar a Agar e Ismael de la casa. Caminando por el desierto, Ismael está a punto de morir de sed cuando el ángel del Señor dirige a Agar a encontrar un pozo. En Génesis 21:20 se nos cuenta que Dios estaba con el muchacho. Es interesante recordar que Dios no hace acepción de personas y que sus planes, sus propósitos son para toda la raza humana. En Génesis 21:20 se nos cuenta que Dios estaba con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y llegó a ser un tirador de arco. Ismael se casó con una egipcia que su madre escogió para él, según Génesis 21:21. Ismael tuvo 12 hijos, según Génesis 25, 12 a 16, quienes habitaron al norte de Arabia. La historia bíblica nos cuenta que fue a un grupo de ismaelitas que José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, según Génesis 37:25. El tercer elemento de la reafirmación del pacto es la circuncisión como señal de ese pacto perpetuo. La circuncisión es el corte del exceso de piel que cubre el prepucio del órgano genital masculino. Era una práctica común en muchas culturas contemporáneas a los patriarcas. Generalmente era practicada al varón en su paso de niñez a adulto. Era un rito sexual al que posteriormente seguían prácticas sexuales fuera del matrimonio y asociados al culto a la fertilidad en la religión cananea. Dios saca este rito de su entorno sexual y pagano y lo integra como iniciación del niño al pueblo del pacto. La circuncisión como señal del pacto tiene las siguientes características. Primera, es un mandamiento que debe guardarse entre los judíos de cada generación. Esta práctica llega a ser la marca de identificación de los israelitas a través de la historia. No es exclusiva de Israel, es practicada también por los islámicos por razones religiosas y por otras culturas por otros motivos. Pero en los israelitas la circuncisión se relaciona con el pacto. Es la señal visible del pacto. Como señal visible e imborrable en la carne, indica el compromiso de cada generación con el pacto que Dios hace con Abraham. Segunda, debe ser hecha al niño a los 8 días de su nacimiento. Además se debe practicar al descendiente natural como al extranjero adquirido. Tercera,
Esta señal debe de hacerse en el órgano genital o generacional del hombre, quien en el sistema patriarcal eventualmente es el jefe y representante de toda la familia. No tiene entonces connotación de machismo o de exclusión de las mujeres del pacto. En el entendimiento cultural bíblico, el hombre es el responsable de continuar la generación. La circuncisión pues llega a ser la señal o seguridad de aceptación de la persona y su familia a los beneficios del pacto. La circuncisión era la prueba de que el individuo y su familia pertenecían a la nación del pacto. El que rehusara esta señal era excluido de la congregación. Con la inclusión de los gentiles al pacto, el judaísmo exigía al devoto o prosélito la circuncisión como la ley lo indicaba. En el cristianismo primitivo surge una controversia en relación con la aplicación del rito de la circuncisión y otros ritos judíos a los gentiles convertidos, según Hechos 15, 1 al 31, Gálatas 1, 5 y 5:15. Después de una profunda consideración, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, determinan como normativo liberar a los gentiles creyentes en Cristo Jesús del rito de la circuncisión, afirmando que solo la fe en Cristo es suficiente para la salvación tanto del judío como del gentil, según Hechos 15:11. El cuarto elemento en cuanto a la circuncisión es la promesa del nacimiento de un hijo a Abraham. Ahora por primera vez Dios menciona a Sarai en la promesa de un hijo. Siguiendo con su plan, Dios cambia también el nombre de Sarai, que quiere decir princesa mía, al de Sara, princesa, en anticipación de la confirmación de un hijo de ella. Dios indica además que personalmente ha de bendecir a Sara y ella llegará a ser madre de naciones y de reyes. Abraham se ríe ante la propuesta, pareciéndole ridículo tal posibilidad dada la edad de ambos. Como una solución más viable, Abraham recuerda a Dios de Ismael, quien en ese entonces tenía ya 13 años y era el plan humano de descendencia. La promesa de un hijo demandaba fe en Dios y una espera adicional. A Abraham le parecía más fácil andar por lo visible y no por lo invisible, en lo cual debía ejercitar nuevamente fe en Dios. En respuesta, Dios reafirma varias cosas. Primero, le asegura a Abraham que Sara, su esposa, llegará a tener un hijo. Segundo, ese hijo tiene ya un nombre. Se llamaría Isaac, que se deriva del vocablo reír, señalando la reacción original de Abraham a la propuesta. La concesión del nombre es una indicación de la realidad de ese hijo cuyo tiempo de nacimiento es anunciado. Tercero, la confirmación del pacto perpetuo es con Isaac y su descendencia. Nada puede sustituir al plan de Dios. Aquí se demuestra la fidelidad de Dios para con su promesa original en su llamado a Abraham y Sarai. Cuarto, Dios tiene también un plan para Ismael. Será bendecido y su descendencia llegará a construirse en una gran nación con el tiempo. La relación especial de Dios con la descendencia de Sara se contrasta con la de Ismael. En la primera se incluye reyes y en la segunda se incluye solo a príncipes. Pero la diferencia más destacada es que la descendencia de Ismael, fruto de un plan humano, no llegará a ser parte del pacto. El apóstol Pablo desarrolla este contraste en Gálatas 4, 21 al 31 para rechazar el intento de exigir el cumplimiento de todas las leyes de Moisés como requisito para la salvación. Él asegura que los creyentes en Cristo Jesús son los verdaderos herederos de la promesa de Dios, al igual que Isaac. Las verdades prácticas que podemos aprender en este pasaje, en esta historia bíblica, es que sin duda alguna
que el nombre Abraham significa Padre exaltado. Era motivo de burla e incomodidad, pues el hombre no tenía hijos. Dios cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes, Padre de naciones. Así el nombre llega a ser más adecuado al papel histórico que aquel hombre iba a desempeñar. Ese nombre era un recuerdo del compromiso de Dios, como también un recuerdo de que Abraham solamente era un instrumento en las manos del Señor. Los creyentes en Jesucristo hemos recibido un nuevo nombre que se nos recuerda. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el nuevo nombre que Dios le da a los creyentes. Abraham obedece inmediatamente a la indicación de Dios acerca de la circuncisión. Su hijo Ismael, todos los siervos varones y Abraham mismo, a pesar de su edad, se circuncidan el mismo día. La familia de Abraham en este entonces era ya numerosa. Se incluye a varones y a siervos nacidos y comprados en el extranjero entre los circuncidados. Así la identidad social y étnica de Abraham se iba desarrollando progresivamente. Se menciona la edad de Abraham, 99 años, y la edad de Ismael, 13 años, cuando fueron circuncidados. Es importante resaltar la obediencia de Abraham a Dios. Aun cuando Dios ya le había asegurado que Sara quedaría embarazada de él, primero cumple con el pedido de Dios y se circuncida, lo cual retrasa la posibilidad de relación sexual con Sara. Se puede decir entonces que físicamente Isaac fue ya hijo de la circuncisión y espiritualmente hijo de la promesa, de la obediencia de Abraham hacia Dios. Es impactante tomar en cuenta que el Shaddai, que el Dios Todopoderoso, cumple sus promesas. Usted que está esperando una promesa de Dios, usted que le ha presentado a Dios una plegaria, una petición, no desmaye, no se desanime, confíe en el Shaddai, confíe en el Dios Todopoderoso. Él es todopoderoso para suplir su necesidad, suplir y contestar su petición, y de esa manera usted recibirá el cumplimiento de la promesa de Dios. No desmaye, sea paciente, espere con fidelidad y sea obediente a las promesas de Dios, y Dios lo va a honrar. Dios va a cumplir sus promesas en su vida si usted es fiel a Él. Le invitamos a caminar en obediencia a los preceptos de la palabra de Dios. Y si usted no pertenece todavía al pacto de gracia, le invitamos a aceptar por la fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a pedirle perdón a Dios, a confesarle sus pecados a Dios. Y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le invitamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es impactante. La historia nos narra que Dios es fiel a su palabra. Dios cumple sus promesas. El Shaddai es el Dios Todopoderoso que nunca deja desamparados a sus hijos, que cumple su palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra impacte en el corazón de cada uno, y que cada persona que nos escucha pueda recordar que aquellos que buscan al Dios Todopoderoso, que buscan al Shaddai, nunca serán avergonzados. En su momento verán el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.